Saludos, bienvenidos al programa Entrevista de Cubavisión Internacional y hoy contamos con una personalidad del deporte. Un hombre que mantiene un puesto siempre vilipendiado por todos, director de un equipo de béisbol y que ha tenido excelentes resultados en los últimos años. Con nosotros, el ilustre matancero Armando Ferrer. Ferrer, vamos a conversar un poco sobre tu vida, vamos a comenzar sobre los inicios. Todo el mundo conoce lo que ha sucedido con Ferrer en los últimos años, pero quizás no conoce la historia deportiva en los inicios. Naces en España republicana, un central de Perico, con mucho vínculo con el béisbol, incluso cuna de un inmortal como Orestes Miñoso. Sí, realmente nací en el Central de España el 15 de octubre de 1953. Un central, como bien usted decía, muy famoso por su trayectoria en el béisbol. Tenía un gran equipo que discutía siempre los campeonatos provinciales de béisbol en aquella época, donde se podían mencionar, como usted dice, Orestes Miñoso no es de esa época, pero bueno, sí es de allí, oriundo del Central de España, de La Lonja, o sea, una finca aledaña al Central de España, pero sí teníamos el primer champion bate de la pelota cubana, Edwin Walter, mi ídolo. En 1962 ganó el Champion Bate. En el año 63 otro jugador de Central España, Raúl Cunagua González, fue el Champion Bate del 63. Ambos estuvieron en eventos internacionales. En Jamaica en el 62 Edwin Walter y en el 63 Cunagua González en Sao Paulo, Brasil. También tenían otros atletas destacados como el caso de Mariano Álvarez, Isidro Borrego, Juan Jacome, Otto Justi, Miguel La Rosa, o sea, sin fin, si me pongo a mencionarlo, fueron atletas que casi todos estuvieron en Serie Nacional. O sea, que su infancia fue viendo a esos peloteros jugar y eso fue lo que despertó su bichito por el béisbol. Mi infancia, te puedo decir que fue netamente en un terreno de béisbol. Incluso debo confesar que en algunos turnos clase me iba el estadio estaba aledaño a la escuela y me iba de la escuela y después llegaba con mi camisa, colgaba mi camisa para llegar bien a la casa sin estar sudando, no sé qué, y me metía con estos atletas a jugar el béisbol, siempre tratándome de quitar porque era muy chiquito y entonces las conexiones eran muy fuertes, yo quería estar en el cuadro y así fue transcurriendo mi infancia en ese central. ¿Y cómo llega el vínculo de Ferrer con el béisbol desde un punto de vista competitivo, en competencias, ya formando parte de un equipo como jugador? Bueno, yo estuve en la EIDE. Yo estuve en la EIDE de Luis Augusto Tucias Lima de Varadero, de Caguama, que era donde se encontraba enclavada en aquellos momentos. Jugué las categorías 13, 14, 15, 16 y un primer año juvenil. En esas categorías, en los cuartos juegos escolares, en los quintos. Que incluso en esa EIDE me comentaban que coincidió con un ilustre entrenador de lucha de nuestro país, que son excelentes amigos. Trujillo. Sí, Trujillo, éramos muy grandes amigos en la escuela y bueno, y muy indisciplinados ambos. El día que no votaban a Trujillo me votaban a mí, pero bueno, nada, así transcurrió esa etapa de la EIDE y bueno, ya después pasé el servicio militar obligatorio y de ahí estudié en el EPEF, comandante Manuel Fajardo, me egresé ahí en esa y después continué la licenciatura en deporte. Y ahí entonces comenzó su carrera como entrenador de béisbol. Sí, comencé de jefe de cátedra de educación física de los preuniversitarios en Jagüey Grande. O sea, transité por las escuelas al campo de Jagüey Grande y siempre vinculado con el béisbol. En el primer concentrado deportivo Helio Zamora Torriente de Jagüey Grande, que le decían por las siglas de ingeniería J21. Y bueno, ya de ahí sí fui captado para la preparación de los equipos enequeneros y citricultores en aquella época. Director provincial de educación Armando Vila. Me cedió después de tanto trabajo porque no era fácil tampoco trasladar a los profesores de las escuelas de Jagüey hacia aquí, hacia la ciudad y comencé preparando el equipo enequenero. O sea, llega a Series Nacionales, me decía, con 33 años en el año 86. ¿Cómo es posible que usted siendo tan joven ya haya llegado a ese primer nivel como entrenador en Series Nacionales en una época dorada del béisbol cubano? Bueno, yo realmente en la trayectoria mía por el Fajardo tenía buenas notas en lo que era la teoría y metodología del entrenamiento deportivo y algo que yo me autopreparaba. Y bueno, de esa manera llego a Limonal, me casé en Limonal. Limonal es un municipio de mucha trayectoria del béisbol en la provincia. Todo el mundo conoce la trayectoria de Gerardo Siles Junco.
un municipio que en esta provincia ganó alrededor de 17 campeonatos provinciales, había mucha potencialidad, de ahí son Lázaro Junco, Eduardo Terry, Roberto Álvarez, otros sinfín de atletas que ingresaron en los equipos citricultores y enequeneros. Ahí trabajé con Silvio Junco de coach y preparando el equipo. Y vino esa época dorada de los 2 títulos de Nequenero y después una discusión también, porque se habla mucho de los 2 títulos, pero no se habla de la otra final que no pudieron conseguir. Sí, yo realmente estuve en los 2 títulos. Ya en esa final yo no me encontraba en Cuba. Yo fui para Italia a trabajar en el año 91, me fui para Italia. Después de ganar los 2 campeonatos, eso me dio la posibilidad de ir como director de un equipo en Milano, en Italia, y bueno, me fui para Italia, donde continué mi carrera como director de equipo. Regresemos un poco a los 2 títulos de Nequenero. ¿Qué recuerda de aquel equipo, de un director como Sile que marcó pautas en el béisbol matancero y del que todos hablaban? ¿Cómo recuerda esa experiencia y esos 2 títulos de un Nequenero que estaba plagado de estrellas? Sí, ese equipo en era muy grande. Imagínense usted que cuando el pitcher era zurdo, Juan Luis Baró no podía alinear, porque estaba Julio Germán, que eran paralelos con la calidad, y entonces fíjese la calidad de ese equipo. Tenía un José Estrada de primer bate, Eduardo Cárdenas segundo, Fernando tercero, Junco cuarto, quinto Baró Germán, y por ahí teníamos al difunto Carlos Quindelán Limonta, y teníamos que lo habíamos rescatado de La Habana, que no jugaba regular, y Eduardo Cárdenas Alcalá, que también vino a engrosar nuestro equipo, y bueno, dimos 2 campeonatos. El tema de Silvio Junco hay que hablar. Muy carismático, muy exigente en el tema del entrenamiento, y todo eso me fue marcando y me fue enseñando cosas del béisbol, secretos del béisbol que a nivel de dirección no conocía. Después yo también dirigí las series provinciales aquí de béisbol. Fui que realmente le rompí el invicto, pero ya yo siendo director de Matanza, porque me mudé para acá y entonces trabajaba con el equipo de municipio de Matanza. Que también. Y decirle, me imagino que también usted haya ganado esa picaresca que lo caracteriza como director, de ser un director pícaro, pendiente de los detalles en el partido, de todo lo que pueda suceder, porque el director de un equipo tiene que tener ese team también de picaresca que caracteriza a los cubanos. Sí, Sile era muy habilidoso. Sile le sacaba lasca a cualquier árbol. Era o sea, siempre observando. Hay veces, yo copié eso mucho de él. Yo hay veces estoy en el dogado y la gente dice no sé qué, pero estoy mirándolo todo, estoy viendo incluso el contrario, qué puede tratar de hacer. Y eso sí, lo aprendí mucho de él. Él me decía mucho, hay que observar el contrario. Incluso cuando me puso ya a cuachar en tercera, me decía, mira, el coach que no mira un infield, porque cuando aquello, ya eso se ha perdido, pero antes había que, obligado por la Comisión Nacional de Béisbol, había que hacer un infield antes del partido de béisbol. Incluso te evaluaban, los comisarios técnicos te evaluaban por por el infield y por el calentamiento, por todas las cosas. Me decía, no te puede entrar deseo de ir al baño cuando está el infield contrario, porque ahí tienes que ver la potencialidad, la fuerza de brazo, la potencia de brazo de los jardineros, las habilidades de los jardineros cuando coge para la mano de vuelta. O sea, toda esa serie de cosas fue un cúmulo entre él y un coach que tenemos que ya ha fallecido, Roberto Pérez. Eran muy habilidosos en ese sentido, y fueron cosas que yo fui aprendiendo durante el tiempo que estuve con ellos. Que se habla poco, pero es muy importante la función tanto del coach de primera como el coach de tercera. Es vital, yo creo, también en conseguir buenos resultados en un equipo de béisbol. Sí, sobre todo el coach de tercera. Tiene que tener muchos elementos en su cabeza antes de que se vaya a producir el batazo. Muchas cosas. Tiene que, a ver, hay una regla del coach de tercera, que el primer out no se puede dar ni en home ni en tercera. Eso es una regla que está clara. Cuando usted va a mandar un corredor de segunda para tercera, es que realmente va a llegar parado, que usted está seguro de que no puede llegar boli corredor deslizado, porque te puede meter out y no puede romper un rally. Eso, y otras cosas, a ver, la cantidad de outs, quién viene a batear. Hay veces tú te la juegas casi con el outfield en la mano, con un jardinero con la bola en la mano, pero viene a batear el octavo, el noveno bate, y tú dices, bueno, si tira bien me mete el lado, pero bueno, las posibilidades de un octavo y noveno bate de producir son bien escasas, porque por eso están en ese orden al bate. Entonces te la juegas, y todas las cosas hay que estar encima de los corredores, y hoy más que nunca, hoy el pelotero hay que estar diciéndole en cada lanzamiento cuánto se va ahí, porque lo hemos visto, se pierden mucho. Esa es una tarea que tiene pendiente, yo creo, el béisbol cubano, el corrido de las bases. Ferrer, se habla poco de tu trabajo como director en series provinciales con Matanza, multiganador en torneos provinciales, campeón de un torneo de clubes campeones que
por suerte regresó al sistema competitivo del béisbol. Hablemos de esa etapa de tu labor como manager del municipio de Matanzas en series provinciales, los logros que conseguiste. Bueno, yo gané 9 campeonatos provinciales aquí. Yo tenía un gran equipo también, un equipo que realmente ya casi nadie está en Cuba. Aquí hubo una época en que el turismo en Varadero hizo equipos de béisbol en los diferentes hoteles. Y un compañero que hoy se encuentra en Meliá Varadero, José Luis Jorge, él era él era el representante de la cadena Gran Caribe, ¿ves? No estaba todavía este auge de los Meliá. Y me llevó todos los peloteros de la provincial para Varadero. A todos, no me quedaron nada más que Guillén Bulé y me quedó Arné Arias. Bueno, de manera que Varadero ganó la serie provincial de béisbol. Yo tenía a Carlos Quindelán, el difunto, yo tenía a Michel Abreu, yo tenía a Manuel Mena, Guillén Bulé, para que Medina, Valenzuela, Ariel Tápane. No. Yo lo que tenía era el equipo Matanza. Casi todos vivían aquí en el municipio. ¿Y cómo recuerda ese torneo de clubes campeones en 1997? ¿Cómo fue esa etapa de eliminación con la restaste en provincias, la final? Bueno, déjeme decirle que le ganamos. Le ganaron los peloteros. Eso, acuérdense de los manches, lo que hacemos es perder los juegos. Lo ganan los peloteros. Pedro Luis Lazo acababa de llegar de la Olimpiada, le ganamos 2-1 en Pinar del Río. Le ganamos a De la Torre en La Habana. Nosotros fuimos a 3 campeonatos nacionales de clubes campeones. Perdí uno en Buenaventura Holguín, que tenía un gran equipo. Calixto García, un municipio con mucha tradición. Mucha tradición y una euforia de béisbol allí, que allí llegamos de madrugada y ya los habitantes del poblado tenían en toda la parte de atrás de la grada, premiaban a la mejor casa de campaña esa que se hiciera. Y allí enclavaban ellos esos lugares para su familia, con guano y con todo. Parecía una grada circular, pero bueno, rústica, hecha ahí de un municipio. Calixto García tenía mucha furia. Fue el primero que discutimos. Fue Osvaldo Fernández, me acuerdo, el derecho nos pichó contra Ariel Tápane. Campeón olímpico, Osvaldo Fernández, uno de los grandes lanzadores de este país en la década del 90. Y tenía a Quintana, el centerfield de Holguín, y tenía a Bruzón, a Juan Carlos Bruzón. Tenía buen equipo eso. Y nos ganaron el primer campeonato nacional de clubes campeones, cogimos plata. El segundo lo hicimos en Guantánamo, cogimos plata. Y el tercero se lo ganamos a Epifanio Dominico en Guantánamo. Eso, de manera que fuimos a 3 campeonatos de clubes campeones. Por cierto, Dominico, que es el manager que más torneos de clubes campeones ha ganado, con 4. Sí, porque le ganó a Alfonso cuando Urquiola llevaba, que Pinar del Río, uno de las provincias que de aquí de la parte occidente, que casi siempre representaba al béisbol ese de clubes campeones. Algo que yo en el Juego de las Estrellas hace unos años lo planteé en el teatro donde fuimos a la reunión, que por qué no se retomaba el tema de los clubes campeones, porque esa era una pelota junto con la azucarera que daba trío, se encontraban a veces talentos que no habían aparecido nunca en la serie nacional y nos los encontrábamos ahí en esos equipos. Le propongo hacer una pausa en esta entrevista. Nosotros regresamos en minutos para que usted conozca más sobre la vida de Armando Ferrer. Estamos de regreso en el programa de entrevista conversando con uno de los ilustres entrenadores del béisbol cubano, Armando Ferrer. Ferrer, hablemos ahora un poco sobre su trabajo en otros países, que no ha sido poco y creo que no es muy conocida toda la labor que ha tenido Armando Ferrer en distintas naciones desarrollando y potenciando el béisbol. Sí, como le dije anteriormente, yo estuve en Italia, por espacio de 6 años estuve en Italia dirigiendo un equipo de la parte de la región de Lombardía, Codogno, de mucha trayectoria en el béisbol italiano. De hecho, en el año 92, cuando la Olimpiada de Barcelona, el equipo Cuba se preparó en esa ciudad. El equipo aquel cuajado de aquellas figuras de Omar Linares, de todos aquellos atletas, Pacheco, Quindelán, que tenía el equipo, que ganó realmente Tati Valdés, la Olimpiada del 92,
comencé allí a trabajar en el béisbol italiano. Posteriormente yo me regresé al país y bueno, ya comencé todas estas ligas de desarrollo, a dirigir los campeonatos provinciales, estuve de coach de tercera de los equipos de algunos de los directores que transitaban por esta época y bueno, trabajé por ese espacio ahí. Después posteriormente fui a México, estuve por espacio de 8 años en México y, o sea, trabajando con la organización de Piratas de Campeche del béisbol profesional. Ahí tuvo un trabajo muy intenso en el béisbol mexicano. Sí, ahí estuve frente de una academia de béisbol de ahí, de todo México, porque venía mucha gente del norte, de la parte de Sinaloa, de los Mochis. Y bueno, trabajé en esa, gané un campeonato después de 26 años que se llamaba la Liga Estatal con Campeche, donde tuve a Lazo, tuve a Pedro Luis Lazo conmigo, tuve a Palma. Y bueno, ganamos ese campeonato la ciudad se llama Champotón. Después de 27 años que no ganamos un título, ganamos nosotros un título ahí en México. Y después, posteriormente, estuve en Moscú, en Rusia. Dirigió la selección nacional rusa. Estuve con la selección nacional rusa y bueno, estuve en el Mundial de Monterrey, de categorías juveniles. Y bueno, ahí 18 años prácticamente de ayuda técnica, siempre por Cuba Deportes. Nunca realmente abandoné la institución de Cuba Deportes. ¿Y cuán difícil fue llevar esos fundamentos del béisbol a un país sin tradición en este deporte como Rusia? Me imagino que haya sido bastante complicado para usted porque había trabajado con otros países que tenían un poco más de desarrollo en este deporte. Ahí yo le decía a un muchacho, a ver, tírame aquí. Y él agarraba la bola y la hacía así y me tiraba. Yo estaba de frente a unos, digamos, 8, 9, 10 metros y la bola que va, no tenía control del brazo para poder tirármela. O sea, no tenía eso. Sin embargo, ellos tenían balones de fútbol que traían para el calentamiento en el maletín. Y yo decía, pon el balón en eso. Y a ver, tírame para acá. Y lo hacía así, con el empeine interior, ¡pa! Al pecho, ¡pa! Al pecho. Decía. Sí, porque no existía ese desarrollo en el béisbol italiano que tienen hoy, por ejemplo. No, por supuesto, y tenían o sea, más exactitud con el tren inferior que con el tren superior. ¿Por qué? Porque estaban adaptados al fútbol, desde que nacen los padres los meten en los estadios de fútbol y ellos para calentar, yo tuve que, aquello me costó trabajo de yo poder quitarle los balones de fútbol para que ellos hicieran un calentamiento apropiado para el béisbol, porque ellos llevaban el balón de fútbol para calentar sus extremidades y no había quien se los quitara. Y en Rusia es sumamente complicado porque prácticamente no conocían el béisbol. En Rusia, bueno, en Rusia ya trabajé con el béisbol de primer, yo estuve en el año 91 en la Copa Intercontinental de Barcelona. Aquella que decidió José Raúl Delgado, ustedes recuerdan. Sí, como no, Lázaro Madera, aquel turno que se fajó en 3-2 y dio como 7, 8 fajos. Bueno, ya el equipo ruso, ya el equipo nacional ruso estaba en Barcelona en el 91. Y yo fui, no me encontré eso porque no trabajé con muchachos, trabajé siempre en el equipo grande de eso y ya había un poco más de nivel, ya se conocía el béisbol. Además, no es un secreto para nadie que los cubanos que en el antiguo Unión Soviética cuando estuvieron allí, introdujeron el béisbol allí y tenía un poco de nivel a eso, o sea, al nivel, valga la redundancia, ya de mayores. Y entonces prácticamente estaba con el equipo nacional, me era un poco más fácil que en Italia. En Italia tuve que trabajar con niños, ya también el béisbol italiano, de los primeros, nosotros yo creo que fuimos los primeros, después de Contini y Charles Díaz, el primer grupo de cubanos que fue a Italia, yo estaba en eso, estaba Orlando Lerú, estaba el difunto Juanito Castro, estaba el gallego Valdés de Santiago de Cuba, estaba el difunto Higinio Vélez, que era jefe de misión, estaba Pedro Medina, estaba Wilfredo Sánchez, estaba el difunto Nelson Ciero. O sea, un grupo ilustre de entrenadores. De entrenadores fuimos a trabajar allí a Italia en esa época. De hecho, ellos estaban con el Caripalma, que era un equipo que siempre con Verona, con Grosseto, eran los que discutían el campeonato nacional italiano. Y fuimos ese grupo de 10 entrenadores. ¿Cómo se produce entonces el regreso de Ferrer al primer nivel en el béisbol cubano? Bueno, ya yo estando en México, a mí me hicieron una llamada. Le hicieron una llamada al presidente de mi federación que yo debería venir aquí a incorporarme a béisbol de Matanzas, siempre con la intención de ponerme a dirigir. Pero aquí se produjo un campeonato de categorías infantiles donde vino el hijo de Víctor Mesa. Y ahí conciliaron con Víctor, se ajustaron con Víctor, y entonces vino Víctor y allá me mandaron a frenar. O sea, me mandaron a decir, oye, lo de Ferrer ya tranquilo, que ya no es el que va a dirigir Víctor Mesa. Y entonces me quedé allí en México, hasta que vine para acá ya y dirigió Víctor Figueroa, y la provincia, Tania, que era la presidenta del gobierno aquí, que era prácticamente la impulsora del béisbol,
era Teresita la primera secretaria, le dio esa tarea a Tania de buscar un director para la serie nacional. Y bueno, después de consultar con varios factores ahí, decidieron que yo dirigiera el equipo. Y tuvo un debut histórico porque sacó a Matanzas del último lugar. Se habla poco de eso, del lugar 16 en la serie 58. Y usted debuta con un título histórico. Se habla poco también de eso, de que Ferrer llevó al equipo del último lugar al primero en su primer año como timonel. Sí, dicen que era un caso inédito del 16 al primero. Y bueno, me tocó la dicha y la suerte de poder conquistar ese campeonato. Ferrer, ¿cómo lidiar con tantas estrellas? A veces las personas pueden creer que es fácil tener estrellas incluso con trayectoria en grandes ligas, otros que no han estado en grandes ligas pero han tenido resultados en el béisbol japonés. ¿Cómo lidiar con tantos CEOs, con tantas figuras importantes? ¿Cómo manejar un grupo desde el punto de vista psicológico en ese sentido? Mira, lidiar con 40 hombres, aunque sean de un mismo nivel, es difícil. Son caracteres diferentes, hay atletas muy pasivos, hay atletas de temperamento muy agresivo, hay flemáticos, hay coléricos, hay de todo tipo de temperamento en un equipo de béisbol. Es bien difícil poder alinear todo eso, sobre todo, máximo cuando usted está hablando, que traigo atletas de un alto nivel competitivo, como son los atletas que han estado en grandes ligas, así como el propio Japón, que también tiene su trayectoria deportiva y su disciplina, porque Japón es un país muy disciplinado en todos los sentidos, pero en el béisbol es bien riguroso y bien disciplinado, es bien difícil. Pero yo sigo diciendo que para mí es más difícil. La gente dice, ¿cómo arreglárselo? ¿Cómo hacer un line-up? Yo creo que es más fácil hacer un line-up de ese tipo que no tener a quien mirar para el dogal y no tener a quien poner. Claro, es un agradable dolor de cabeza. Claro que sí. El del otro es un dolor de cabeza porque hay veces tienen paridad en la calidad y tú dices, bueno, ¿y a quién siento? Lo que sí debo dejar claro que cualquier decisión que yo haya tomado, fíjese, no hoy que es del equipo grande, hasta en aquellos de los clubes campeones, siempre he hecho mis line-up en conjunto con la dirección. Es bien feo que yo haga un line-up en mi oficina, que los entrenadores no estén presentes porque ellos trabajan, ellos también tienen su opinión, sus criterios, y es mejor que se equivoquen 20 ojos que no 2 ojos. Yo incluyo a veces hasta los masajistas, a todo el mundo, a la hora de hacer un line-up, a la hora de seleccionar, como ha sido el caso en las ligas élite y esto que hay que seleccionar de otras provincias, a todos los tengo puestos porque todos me ayudan y realmente todos lo hacemos conciliado. No es solo el trabajo de un director, si tú no tienes un grupo de entrenadores que te apoyen, el resultado no sale. Manager del equipo Cuba preolímpico de la Florida, también se habla poco de esto. No se cumplió el objetivo, pero el equipo tuvo una cara diferente, incluso los partidos que perdió, lo perdió por la mínima. Y la ofensiva, que había sido una asignatura pendiente, respondió en el torneo. ¿Cómo recuerda Ferrer ya a lo largo de estos 3 años esa responsabilidad de dirigir el principal equipo del béisbol cubano? Mira, yo primero dirigí un equipo Cuba aquí a los Juegos del ALBA. No sé si recuerdan en el 2009. Donde tenía Henry Rutio, tenía varios atletas de calidad, el propio Noel Vigestensa. Y realmente dirigir un equipo Cuba es otro dolor de cabeza, porque también hay muchos atletas con paridad de calidad y es bien difícil hacer un line-up. Este caso como usted dice, yo creo que sí se le cambió la cara al béisbol. Nosotros perdimos 5-4 y perdimos 5-4 en los partidos. Y no hicieron el viaje Yuribel Gracial y no hizo el viaje Ariel Martínez por problemas de lesiones. Y sin embargo, como usted dice, la ofensiva estuvo muy bien y todo fluyó bien. Pero nada. Faltó ese poquito para ganar. Faltó ese poquito, eso es subjetivo, pero fueron atletas que podían haber impulsado. No era el mismo line-up con esos 3 hombres que como lo tuve que enfrentar. Pero me alegro mucho que hoy en este clásico haya dirigido a Armando Johnson, un hombre con unas condiciones inmensas. Un ser humano increíble, Armando Johnson. Una gente sin celos profesionales, sin nada, que escucha a la gente. Que aunque la gente piensa que es noble, no tiene nada de nobleza, porque si a la hora de enfrentar con un atleta, él tiene la suficiente valentía para hacerlo. Pero estoy muy agradecido que me haya escogido su cuerpo de dirección para estar en el Clásico Mundial. Un momento único y que quedará para la historia. Sí, Clásico Mundial es lo máximo. No sé, no he estado en una Olimpiada, pero yo no creo que haya mucha diferencia entre un Clásico Mundial y una Olimpiada. Yo pienso que es más fuerte un Clásico Mundial por las figuras que de otros países también representan a esas naciones, pero Clásico Mundial para mí es lo máximo. Vamos a terminar con este bello título. Segunda Liga Élite del béisbol cubano, Matanzas era el super favorito. Yo decía que si no ganaban era un fiasco, pero bueno, el título está aquí en su casa.
¿Cuán difícil fue? Porque a veces piensan que Matanzas tenía esa gran selección, pero Artemisa no fue un manjar fácil, tampoco lo fue Las Tunas. O sea, Matanzas tuvo que sudar para ganar este bello trofeo. Sí, primeramente Tuna, enfrentarnos a Tuna, que era un equipo que nos había ganado, porque la gente nos habían ganado el año anterior. Pero nosotros hemos ido 5 oportunidades contra las Tunas y hemos ganado 4 veces. De manera que nosotros le hemos jugado siempre bien a las Tunas. Ya en este final de Artemisa, realmente todos saben que es un equipo que fue de menos a más. Muchas felicidades para la dirección de Artemisa con Yurievski. Un Maniche capaz de aglutinar, un Maniche capaz de cohesionar un equipo, y mira hasta dónde lo llevó, a discutir en el sexto juego contra un gran equipo como usted decía. Pero bueno, fue difícil, fue difícil. Trajimos atletas que realmente no rindieron lo que esperábamos. Otros atletas al inicio no comenzamos bien, pero se fue ajustando la competencia, fueron la gente entrando en forma deportiva y el resultado llegó. ¿Qué le queda a Ferrer en el béisbol? ¿Cuántos años en el campo de batalla dirigiendo sus cocodrilos? Mira, yo te diría que yo voy a estar dirigiendo hasta que entiendan las autoridades que estoy apto para ello. Es lo que me gusta, es lo que estudié y es lo que realmente, ahí está mi señora, que no duermo con cepillo. La gente hablan, critican en las redes, no sé qué, pero estoy seguro que ninguno de esos que critica pasa las noches que yo paso con los vientos. Muchísimas gracias, Ferrer, por esta excelente entrevista. Un hombre que le ha dedicado toda su vida al béisbol cubano. Nosotros regresaremos en otra edición del programa Entrevista.